Hola Hola María, Francisco, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. ¿Y tú qué más de nuevo? Bien, acá bien, bien contento, bastante feliz como todos los domingos para poder compartir contigo. De verdad, muy, muy feliz siempre de llegar este momento de preparación, de cariño, de estudio, porque igual decirle a todos que esto nosotros lo estudiamos harto, en mi caso. Yo le propongo a María y ella me da el visto bueno o no, nomás, pues entonces la verdad que generalmente llegamos a bonitos acuerdos. Entonces estoy muy feliz también como todos los domingos en este horario de estar con ustedes. Bueno, gracias Francisco, gracias a todos los que se unan y se están reunidos para esta transmisión. Agradecemos infinitamente y el vivo de hoy trata sobre el propósito vital, perdón, caminando hacia el propósito, experiencias de transformación. Correcto, Eh, bueno, del propósito se ha hablado mucho, ¿verdad? justamente. Yo particularmente quiero preguntarte a ti cómo lo has enfocado para este en vivo, Francisco. Entonces que efectivamente el propósito se ha hablado muchísimo, sí, muchísimo, pero siento que finalmente es un término que poco se sabe, porque tiene que ver más que nada con un proceso interno, muy personal, ¿sí? Ujú, En la cual la pregunta básica es saber si ese propósito se construye o se devela, cuál es mi objetivo al cual yo quiero llegar, que es ujú, en el fondo, porque muchas veces el propósito, yo siento esa teoría que finalmente se va construyendo, que es un tema que podemos profundizar después. ujú, A lo largo de la vida, ujú, sucede que ese propósito va a ir cambiando. O la acción, o una línea, o una actividad, un pensamiento, o algo que ujú, te significa tomar diferentes rumbos, pero para conseguir en este caso lo mismo, que tiene que ver en que nosotros, la misión que tenemos en este mundo, acá en esta vida, ujú, es entregar y dar a los demás, ¿sí? ujú, Si yo lo hago, sea cual sea la actividad, ojo, acá no estamos hablando de un tema necesariamente social o psicológico o religioso, nada por el estilo, o político, ¿no? Tiene que ver también con que en el fondo si yo doy y entrego a un otro en mi ujú, esencia de lo que yo sé y soy feliz, es claramente es que yo estoy logrando mi propósito. ¿Sí? Si yo lo ujú. disfruto, si no lo hago, es solamente una entrega vacía. Ya. Ahora bien, el propósito puede cambiar. Por supuesto, evidente que cambia. Lo que pasa es que el tema fundamental en el propósito tiene que ver también con acciones que uno hace, ¿sí? Es ahí, efectivamente, en las acciones y en las actividades que yo esté haciendo, esas precisamente pueden cambiar, ¿sí? En general, yo puedo encontrar ese propósito quizás en una muerte de alguien, no sé, puedo encontrar si es develado. Sí, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que lo puede encontrar en la muerte de alguien? lo que pasa es que puede ser precisamente en que en esa instancia yo sienta la necesidad de entregar amor y cariño, acompañamiento. No sé si Ujú, me entiendes, tiene que ver con la acción en la afección de un otro, en este caso. ¿Sí? ujú, Puede ser en una enfermedad, puede ser en que me esté dedicando, por ejemplo, a la escultura, a la arquitectura, a la escritura, ujú, y me doy cuenta a la medicina, que como ha ujú, ocurrido en muchos casos, en la cual nos devela, por ejemplo, en el caso de la medicina, de aquellos médicos que se dan cuenta de que las causas de las enfermedades no son solo físicas, sino que también son mentales. Entonces, por tanto, lo que yo hago es generar publicaciones, hacer la base de coach para poder evitar y tratar las enfermedades de mis pacientes, por ejemplo, puedo partir por eso.
¿no? En mi defecto, por ejemplo, en el tema profesional, yo soy trabajador social. Por tanto, puedo encontrar en ese caso mi propósito en el tema de la entrega de un otro, darme cuenta de que en el fondo lo que yo necesito es no solo entregar algo físico, algo paliativo, algo que satisfaga la necesidad, entonces la cual yo puedo encontrar que mi propósito sea empoderar a alguien, ¿sí? Que sea sacar de sí sus propios recursos, sus propias virtudes, y así efectivamente lograr que se encaminen y básicamente en el empoderamiento tiene que ver con que redescubrir sus propias herramientas para que logren vivir solos y poder mantenerse no solamente de un sistema público, como en el caso que me ocurría a mí cuando trabajaba en un municipio, por ejemplo. Y ese, Eh, Cuando hablas de médico y te centras en lo que él puede hacer por su paciente, es que el médico tiene otra vida también, tiene una vida familiar, una vida personal, una vida íntima, inclusive pensamientos y emociones que vive quizás solo y que no necesariamente comparte con otros. no, Este, lógico. es, es un cúmulo de actividades el propósito o va más allá. Yo creo que va más allá, va mucho más allá del tema de la actividad. Básicamente el tema está en que este es un tema también que va mucho respecto a lo que es el autoconocimiento, ¿sí? De repente aparecen habilidades y ciertas, en base a ciertas circunstancias que van apareciendo, ¿sí? Puedo, digamos, darme cuenta en el proceso de la vida de que voy por un camino, pero me doy cuenta que mi propósito, la verdad, es otro, ¿sí? Puedo ser, en caso de médico, perdón, de solo salud, sí, pero me doy cuenta efectivamente que me ayuda va más allá, en la cual eh, transformo, digamos, esa acción, perdón, a precisamente poder hacer quizás algún ensayo de autoayuda personal para que esa persona pueda superar la enfermedad que tiene en el momento. Ya. Bueno, quizás sería un médico con una visión holística, Evidente. no necesariamente los médicos se ocupan. Muchas No, veces se ocupan de dar un diagnóstico e indicarte si es una enfermedad muy crítica, el tratamiento es este, y lo va a desarrollar durante, o de por vida o durante cierto tiempo hasta que evidente. tu organismo indique que de nuevo va a estar sano. Y hasta ahí llega. O sea, no necesariamente pienso yo que, y eso puede suceder en el arte, eso puede suceder en la persona que está abocado al trabajo empresarial. O sea, yo siento que hay algo más allá, Por que es lo que supuesto. nos indica que hemos llegado a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Bienvenida Soleil, bienvenida Liliana, a todas las personas que se están conectando. Por favor, Francisco, te voy a pedir que me ayude para que lean los comentarios, que le agradezco, lo hagan en la medida en que vaya transcurriendo el live para dar respuestas a sus inquietudes. Por supuesto. Mira, con respecto al tema de médico, yo soy muy seguidor del doctor Mario Alonso Puig. ¿Sí? Y él es un médico connotado con respecto a médico cirujano, que de un momento a otro, bueno, no de un momento a otro, sino que encontró, en ese caso fue develado su propósito, y básicamente su temática es netamente lo que es la formación personal, ¿ya? Lo que es la transformación en la salud mental como eje fundamental respecto a lo que es el combate o la prevención, en este caso, de las enfermedades. Por Entonces, cierto, hay una palabra que no se puede funcionar que no se puede mencionar en los en vivo, ya, porque cuando lo cuelgo a YouTube me lo eliminan. perfecto, ok, ¿Okay? ok. No sé si tú ya te sugiero cuál es la palabra, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Tiene que ver con la vida. Sí, Entonces, entonces, ajá. básicamente lo que él hizo es darse cuenta y dar un enfoque diferente. Y las charlas y su canal en particular, yo los dejo súper invitados para que lo sigan, digamos,
tiene, digamos, una cantidad de entrevistas increíble, ¿sí? En la cual él habla netamente sobre lo mismo, pero tiene respuestas fascinantes. Entonces, finalmente yo soy un asiduo y él menciona algo, que finalmente el propósito tiene que ver con encontrar el para qué estoy, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Para qué estoy? Y para qué estoy, en el fondo, tiene que ver con, en ese caso, resumiéndolo en tres simples pasos. El primero, ¿qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué problema del mundo es lo que más te duele? Tu contribución, ¿sí? Y el por qué la gente generalmente se acerca a ti para pedirte ayuda. Perdón. Estando esas tres pasos para que está en tu vida, es donde ya encontraste tu propósito. O sea, mejor dicho, creo yo, Ujú. si tú reconoces Sí, esas tres evidente. instancias para Ujú. como importantes y trascendentes en tu vida, tú vas a poder encaminar tu propósito de vida. Por supuesto, por supuesto. Y eso tiene relación con lo que es la revelación, porque él planteaba que es la revelación, se revela, ¿sí? Aparece. Y siento que sí, efectivamente sí, se aparece, pero tengo que tener, digamos, la disposición de recibir aquello, porque puede que me aparezca, puedo sentirlo, pero es muy probable que no haga nada. Y si no tengo ninguna acción al respecto, es porque no era mi propósito, ¿sí? No sé si... Esto es como cuando vas al terapeuta, sea psicólogo conductual, cognitivo conductual, psicoanalista o un psicólogo positivo o Ujú. un coach. Si tú no tienes la disposición, no vas a lograr encontrar Por nada. supuesto que no, por supuesto. Ahora bien, Porque en ese caso, si ocurre de que efectivamente yo solamente hago lo que él me recomienda, quiere decir que el proceso transformacional es prácticamente nulo, ¿sí? O de seguir el paso a paso. Eso no es efectivamente, es que en base porque tiene que ver más bien con un tema de una estimulación, y tiene que ver de con una toma de conciencia. Si no hay toma de conciencia al con lo que es respecto. su ser, su esencia, no va a la persona a generar cambio alguno. Exacto. Ahora bien, discúlpame, querido amigo, Ujú. que voy a hacer una pequeña intervención con respecto a las palabras. Sí. Recuerden, si queremos, recuerden que las palabras es poder. Y una cosa, si yo digo, por ejemplo, permíteme tomar tu ejemplo de Mario Alonso Puig. Si yo digo que Mario Alonso Puig tiene enseñanzas increíbles, no las voy a creer. Son creíbles. Cuando yo entro a escuchar a Mario Alonso Puig es porque creo que lo que él me enseña es cierto, es veraz, es parte de un proceso de vida que ha desarrollado a través de sus investigaciones consigo mismo y con los Ujú. demás. Entonces, creíble. Increíble. Perdóname, No, Francisco, por eso. está bien, Ahora, está bien. Francisco, entrando al terreno personal, Ujú. ¿tú sientes que has encontrado tu propósito? Lo que yo siento en este minuto es que estoy en búsqueda, Ujú, estoy en proceso, ¿sí? Ahora, yo siento que efectivamente sí se me ha revelado, ¿sí? ujú, Se me ha revelado y fue muy importante para mí, por ujú, ejemplo, en el tema profesional, cuando primero decidí ser asistente social, trabajador social, primero porque tuve una carrera anterior en la cual yo no tenía absolutamente nada que ver. Estamos hablando ujú, de investigación audiovisual. Nada que ver, ujú. absolutamente nada que ver. Comunicaciones, tecnología, cine, televisión. Pero me di cuenta que finalmente todos los trabajos que yo hacía tenían relación con un tema social. Ujú, ¿Sí? ¿Qué ocurría? Que disfrutaba mucho, por ejemplo, hacer videos de El Hogar de Cristo, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces me fui dando cuenta que mi camino no era realmente el tema de las comunicaciones, Ujú. sino que era algo más allá. En ese momento no lo sentí como tal, pero después estudié una carrera que era técnico en rehabilitación en droga, y ahí me di cuenta que estaba lo que era en mí el tema de la escucha activa, ¿sí? Porque es muy fácil en este momento y siempre estar frente a una persona que depende de las drogas, al tener el juzgar, ¿sí? Y al recriminar o probablemente entender o sentirme con el derecho de decirle que efectivamente qué es lo que tú tienes que hacer para salir de este proceso, ¿sí? Pero, evidentemente, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que lo que tenía que hacer era escuchar activamente y entender que una persona que en situación de drogadicción Ujú. es porque tiene una razón, un inicio, una causa, Ujú. algo no resuelto, el niño no resuelto. Es, es ahí, efectivamente, que me empecé a dar cuenta de que no era suficiente, que necesitaba ir más allá. Después, por X motivo académico, decidí estudiar trabajo social. Y ahí encontré, digamos, mi mayor potencial como persona, en la cual sentí que la escucha activa estaba, porque aquí efectivamente todos los aspectos eran muchísimo más amplios, ¿sí? En la cual fundamentalmente me tocó trabajar por largos años con mujeres, jefas de hogar, en donde me di cuenta de que cada persona, ahí es cuando uno devela esa situación en la vida, en donde cada persona es un mundo, ¿sí? En donde pensar, por ejemplo, me tocó ver personas, mujeres con maltrato, violencia intrafamiliar. Ujú. Entonces uno tiende a estandarizar que lo que sucede es todo lo mismo, que es un tipo de familia específico, qué sé yo, pero finalmente te das cuenta que no, que lo que hay ahí es un mundo interno, familiar, que la cual nosotros no sabemos y que es muy fácil siempre decir que no es posible, en el fondo, que logren superar aquella situación. Ujú. Llegué mucho más allá con el tema de lo que es la escucha activa, el hablar, el sentir, por ejemplo, hablamos los asistentes sociales, los trabajadores sociales, lo que es el tema sistémico y ecológico, mirar a una persona en su conjunto, en su familia, en el colegio, en el barrio, digamos, probablemente sus antepasados, si se repiten patrones o no, ¿me entiendes? Entonces, ese eso de la escucha activa y un poco también de ir a una posible investigación y no develar un diagnóstico a buena y a primera en base a un juicio, es lo que me fui dando cuenta precisamente de mi potencial. Y después de eso, sentí en este caso que era un buen acompañante, hacer un buen proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque el programa al cual yo trabajé, el proceso de acompañamiento duraba un año. Ujú. Entonces, trabajaba con una mujer, probablemente con violencia intrafamiliar. Me encontraba con una mujer que no, por X motivo o razón, no había terminado su escuela. Ujú. Una mujer que nunca en su vida había trabajado, que no tenía, por ejemplo, buena relación con sus hijos porque nunca logró que la validaran porque el papá de los hijos siempre le echó para abajo, ¿sí? Entonces, en ese proceso de un año y acompañamiento, tuve la suerte, de verdad, lo digo bien en serio, no hago un tema de calidad personal ni profesional, de vivir ese proceso con cada una de las que yo viví y noté cambios importantísimos en ello. Entonces, hasta la fecha, si me dicen, ¿sabes qué? Ha pasado un año de que trabajé ahí, un poco más de un año. Me dicen, ¿sabes qué? Gracias a usted yo logré esto, es realmente maravilloso y increíble. Entonces, en ese sentido, como te digo, es revelado, pero también se va construyendo en base a la experiencia y a la vida. Entonces, en ese sentido, yo lo que logré es entregar y sentirme feliz por aquello de lo cual yo estaba entregando, porque estaba haciendo en este caso
lo que más yo mejor sé hacer en este Ujú. minuto, ¿me entiendes? Entonces, ahora, si me preguntas, yo creo que estoy en un proceso también de cambios. Y sobre lo mismo, yo creo que lo que estoy haciendo en este minuto es sentir que en base a lo que yo encontré en ese caso, en mi propósito, ahora me quiero dedicar quizás a otra línea distinta también de poder ayudar a otro segmento de personas que no he descubierto todavía. Lo sé que está, sé. Por eso también me gustan mucho los en vivo, porque tocamos temas precisamente, y créeme que esto también es un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento importante. Entonces, esa es en este momento de la etapa. Yo creo que todos, de alguna forma, estamos en búsqueda y se nos ha develado nuestro propósito de vida. Es Ya. lo que sea. El propósito vital tiene que ver con el para qué estoy. Ujú. Ok. Independientemente, como si tuviese que sintetizar en una sola Ujú. palabra mi propósito, ¿cuál sería? No es fácil. Buen desafío, me hubiera dicho antes, María. No lo hiciste. Ah, Me hubiera dicho antes. Yo creo que más que nada, a mí lo que me llega es entrega, finalmente. Sí, es entrega, es el dar. Yo creo que es ahí. El cómo sea el contexto, ya sea a través de un en vivo, sea a través de una charla, sea a través, digamos, en que esté incorporado o un cobro o algo así, es la entrega, ¿sí? En mi caso, en este sentido, yo siento, bueno, uno nunca termina de vivir lo suficiente ni de aprender. Yo creo que eso también es parte, en el fondo, de lo que he sentido, porque he logrado superar muchos bloqueos, ¿sí? Me he abierto, digamos, a lo que es la lectura, a lo que es el tema de ir aprendiendo de generar, de poder incorporar en mi nueva herramienta. Y ojo, no necesariamente leyendo mucho, sino tiene que ver también con también entender, observar, escuchar, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo probablemente tengo no la característica de leer demasiado, pero sí, de todas maneras, de poder tener esa facilidad de poder sentir probablemente lo que está sintiendo una persona que está frente mío que me necesita, ¿sí? dice por aquí Jack, Jack, acompañamiento. Acompañamiento, justamente. Cuando yo acompaño y logro cambios en alguien, independientemente eso conlleve un intercambio monetario Ujú. que voy a llevar, yo estoy dando un Por servicio. Yo supuesto, siento que entre todo lo que tú me has relatado, la palabra que define tu propósito es el servir, sí. desde las diversas áreas que tú manejas. Ujú. ¿Okay? Ahora, cuando decidimos servir, obviamente que hay algunas cosas que nosotros también, como en el caso tuyo, que te desempeñas en el área del coach, que has trabajado en trabajo social, que además trabajaste con personas dependientes de sustancias determinadas, tienes que Ujú. ver también con cómo logras que esa persona genere contigo una manera de comunicación que inclusive le permita a él ser un escuchante activo. Evidente, evidente. Ahí también hay un proceso de aprender, que el otro aprenda para poder ir sin sesgo alguno, internalizando lo que se le está dando y además pueda contribuir a dar más información a ti o a la persona que lo orienta Ujú. para poder darse cuenta realmente dónde está, en qué momento de su historia está esa persona. Exactamente eso es, en el fondo, es lo primero, ¿sí? Mira, lo hemos hablado harto, pero tuve la bendición también de poder estar en una mentoría con Laín García Calvo, ¿sí?
Y él fue súper potente con nosotros cuando estuvimos en el sentido en que nos invitó siempre a sentarnos y ver efectivamente si es que existía alguna situación o algo permanente que no nos gustaba, lo que era la salud, dinero y el amor, lo graficó en esas tres pilares tan fundamentales. Si me doy cuenta que estoy un poco falto de una de ellas, quiere decir que no he encontrado la armonía total en mi vida, en principio. Y esa invitación que siempre nos hizo y nos sigue haciendo respecto a poder autoanalizarnos y efectivamente decir, en esto sí y en esto fallo, uno, dos o tres, no sé, de los tres pilares, en la cual invita a una autoconexión y en el fondo nos decía que lo que teníamos que hacer era que esa situación X nos molestara, ¿sí? Porque si no nos molesta, no vamos a producir evidentemente ningún cambio. Eso es lo primero, es lo que es la llegada. En lo otro, respecto al acompañamiento, Me permites con respecto a esas tres variables. ujú, Hay personas que han encontrado su propósito de vida, aun cuando no tengan salud. por supuesto, por Santa supuesto, Teresa de Jesús, San Francisco, sí, Simón Bolívar, sí, o sea, eran personas frágiles de salud y pero lo sin embargo dejaron una trayectoria de servicio, evidente, compasión, de entrega a los demás inconmensurable. exacto, pero lo que voy yo, digamos, en mi caso como acompañante, ¿me entiendes? Como acompañante. Si yo tengo una persona al frente, la estoy conociendo y nunca he conversado con ella, digamos, yo puedo ampliar, o lo que decir precisamente es respecto a lo que puedo lograr esa armonía con los tres pilares, ¿sí? Ujú. Probablemente, probablemente no necesite las tres, no es una condicionante al respecto. Ahora, como acompañamiento, el que yo hago en ese proceso Uh-huh. es como lo que es un modelo de atención, ya digámoslo así, del trabajo social, lo que es el modelo centrado en la tarea. ¿Sí? Uh-huh. Si tú quieres lograr un objetivo, yo te puedo guiar, pero lo que tienes que hacer tú es tomar acciones en conjunto, el cual podemos tratar, pero que si tú no lo haces, evidentemente no vas a lograr tus objetivos, el centrado en la tarea. Y para mí, esos ¿En tres la pilares necesitan tarea o en las tareas? Porque son varias. en las tareas, ¿sí? En las tareas, pero el modelo se llama el modelo centrado en la tarea, ¿sí? Uh-huh. Ya. Mira, Francisco, Ujú. este, tú, tú me dices que el propósito se refiere a la razón o a la intención detrás de una acción o existencia. Ujú. ¿Sí? Entonces, una persona solamente puede tener un propósito o varios Varios, propósitos. evidente, varios propósitos, varios propósitos. Nosotros nuestra vida es tremendamente dinámica. Sin darnos cuenta, aprendemos muchísimo, ¿sí? Podemos irnos por una línea, por una vía, puedo irme por el lado religioso, puedo irme por el lado social, por el lado político. Uno tiene constantes cambios. Yo creo que lo que tiene que haber también es un proceso de reinvención. Lo que pasa es que el que si nosotros vivimos el día a día, no nos damos cuenta, es precisamente cómo hemos aprendido y nos hemos reinventado. Porque digo, eso es lo que nosotros siempre hemos hablado, que efectivamente lo que uno tiene que hacer es analizarse y decir quizás el día a día, cada cierta semana, cuáles son las acciones. Más que nada el tema, no sé si generalmente, si yo quiero llegar a un puerto, evidentemente tengo que tomar acción, pero en general, si uno analiza, digamos, los intereses, por ejemplo, yo hace un rato atrás te comentaba respecto al tema de las comunicaciones. A mí lo que me encantaba el tema, mi pasión en ese entonces era el periodismo, ¿sí? Pero lo tomé como comunicaciones como un sentido más amplio, probablemente. Después me fui cambiando a diferentes intereses y diferentes áreas, que en general no tienen que ver.
Y tú misma, María, has tenido, quizás cosas de repente mirar tu currículum y ver, chuta, esto, otro. ¿Sí? ¿Cuál es el observar en un papel, en un documento, las experiencias que tuviste, las vivencias, darte cuenta que te dedicaste a una cosa que quizás no tenía nada que ver con otra, pero eso es un proceso de construcción, no tiene que ver con el hecho de que te equivocaste o no sé, Fíjate, uno tiene que... en mi vida, Ujú, todas las grandes actividades que yo he desarrollado, desde la gerencia pública, la docencia universitaria, el ujú. escribir, el hacer poesía, está en la búsqueda de dejar una huella en los demás, de servir a los otros, de servicio, porque en todas he servido Ujú, de diferentes maneras, ¿ok? Inclusive el poder escuchar a alguien, un amigo ujú. que te busca para que tú lo escuches y les puedas dar una opinión sobre cómo resolver una situación determinada. Evidente. Pero eso María, lo lograste, Eso fue fríamente calculado. O sea, ok, se inició desde mi adolescencia e maravilloso. inclusive en las pocas veces que he incursionado en la vida política, Ujú. estaba centrada también en el Eso es muy servicio. probable, María, que tú hayas tenido tu propósito muy claro desde un principio, ¿sí? Pero no quiero hablar de lo normal, no quiero el término, pero en general uno se va dando cuenta en base a un autoanálisis y algo, como te decía, de repente como tan básico, mirar cuando tú quieres postular a un trabajo, por ejemplo, te das cuenta, o haces una línea, digamos, de las acciones o parte como un perfil profesional, Ujú. te das cuenta que finalmente lo que hiciste también era servicio. Y te lo digo pues, de manera personal. ¿Sí? Te conté hace unos días atrás que yo entré a trabajar en una empresa de coaching, ¿sí? Hace ya 2 meses atrás, y me pidieron no mi currículum, sino que era mi perfil profesional. ¿Sí? Y evidentemente hay estudios, hay títulos, pero te das cuenta que el denominador común de todo lo que hice y de todo lo que estudié era servicio. ¿Sí? Y en sí, de verdad, María, me di cuenta a finales no, a finales del año pasado. Lo que pasa es que uno como te digo, va acumulando, porque en el fondo uno siente, porque lo que puede cambiar en general, básicamente quizás son los intereses, ¿sí? Los intereses y las acciones. Hace un ratito atrás me hablaste de tu tema empresarial y político. En general, hemos hablado que no tiene absolutamente quizás nada que ver, o está muy unido o muy separado. Pero lo que hiciste en ambas cosas fue el escuchar y el servir. No sé si me vas entendiendo un poco eso. El propósito para mí es lo que se va construyendo y lo que yo siento que es medular. El cómo yo lo entregue, evidentemente va a ir cambiando según el contexto y la actividad que esté haciendo frente a un otro. No sé si me queda como más claro en ese punto. Sí, bueno, tiene que ver con que lo que entregue sea útil a Por supuesto, alguien, que lo que entregue pueda dejar una huella en su evidente, vida de transformación y de cambio también. evidente. O sea, pueden ser múltiples las entregas. Exacto, Creo que son tan distintas como seres humanos por llegan a supuesto. tu vida. ¿Ok? Ujú, Ahora bien, de todo lo que has hecho, ujú. ¿qué sientes que te ha enseñado más? Yo creo que primero es darme cuenta, por ejemplo, desde el perfil profesional, el encontrar ese propósito de servir, ¿sí? Pero se hizo mucho más evidente con los años que estuve trabajando en ese programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en la cual una de las cosas que yo sentí era
primero la admiración hacia mi abuela y hacia mi mamá, ¿ya? Mi abuela, contarte que estamos hablando de muchos años atrás, en los años 50. Ella era la tercera mujer más importante de la Universidad de Chile, Ujú. ¿sí? Y para ese entonces, tener un cargo público de importancia, yo me acuerdo haber visto, digamos, notas periodísticas en la cual decía que la mujer no se está invadiendo. O sea, era increíble los textos, digamos, porque eran muy malos términos hacia ella y hacia su logro. Lo logró, ¿sí? A mi mamá, por un tema personal, básicamente mi papá se fue cuando yo tenía 3 años, me sacó adelante, sola. Entonces sentí en ellas mujeres tan potentes, tan cercanas, que finalmente lo que tenía que hacer yo era encontrar el servir a una mujer que estaba presente y que efectivamente me necesitaba. La gran mayoría de todas, créeme que yo me tocó atender aproximadamente como 70 mujeres anuales, por decirlo de alguna manera, y estuve 8 años. Evidentemente que hay casos mucho más emblemáticos que me puedo acordar más que de otros, pero el ver a una mujer que no había terminado sus estudios porque sus hijos no la validaban, porque daba lo mismo, porque ella, su labor era solamente servirles en la casa, y que me haya dicho, ¿sabes qué, Francisco? Que en el fondo tenía mucho temor porque él pensaba que estaba siendo una mala madre, una mala esposa, una mala abuela por dedicarse a ella misma, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué encontré en eso? Encontré de que ella me llama, porque yo cometía quizás un poco la patudez de dar mi teléfono y que me llamaran y me dijeran, ¿sabes qué, Francisco? Decidí estudiar, una persona que había llegado hasta tercer básico y que encuentro, digamos, en este caso, que el Ministerio de Educación hace una salvedad, porque antiguamente un adulto tenía que pasar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta llegar hasta el primer ciclo que era octavo, ¿sí? Ahora no. Lo que te da la facilidad es que si llegaste, aunque sea primero básico, puedes perfectamente cursar el octavo en un año o en Ujú. mitad de en un semestre y poder cursar y poder seguir estudiando en tu media. No sé si me Ujú. entiendes. Entonces, encontrar eso fue fundamental para cambiar muchas vidas. Entonces, encontrar ese potencial en ellas, en decirles, tú puedes, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, tú eres cuarto, después eres mamá, después eres esposa, después eres abuela, primero tú. Y en eso que lo vamos a hablar un rato más, respecto de centrarte en el aquí y en el ahora, y de ahí decidir tú qué es lo que quieres y yo te acompaño, eso fue lo que a mí me hizo, en ese sentido, encontrar mi propósito, y ese fue mi Big Bang. Big Bang fueron muchas experiencias, estaríamos quizás hablando Ujú. meses de tema, pero muchas de ellas se fueron repitiendo en patrones. Entonces, esa escucha activa, esa capacidad de poder escucharte, de decir, de ir como ir escudriñando un poco probablemente de lo que es la causa, cuál es qué es lo que te sucede, de encontrar tu potencial, de encontrar una pequeña solución juntos, porque siempre que lo que hay que pensar en buscar tu propósito como tú lo haces, uno tiene que pensar en pequeño, porque si yo pienso que mi propósito es ser un de generar una multinacional de un mes para otro, eso no es encontrar tu propósito, finalmente. Es vivir el proceso eh, paso a paso para poder lograr, en base a esas pequeñas cosas, a un resultado final. Ya. Gabriela Mistral vivió en un mundo de escasez familiar ¿Mm? y ella, yo siento que tuvo claro su propósito, no porque me lo dijo, sino porque primero desde los 12 años comenzó a escribir en la prensa. No se graduó de maestra, pero dado la resonancia que había tenido en las varias periódicos con los que ella participaba con sus escritos, ¿Mm? fue, le fue otorgado el título de
maestra y solamente con el hecho de que presentara un examen que validara que ella estaba capacitada. Y fíjate, innovó en educación en México, donde ella tuvo una larga trayectoria y logró un premio Nobel en la primera mujer latinoamericana que logró un premio Nobel en literatura. ¿Cuenta? Ahora bien, está vinculado el propósito con la felicidad, Sí. porque hasta donde también conozco de su historia, fue una mujer que tuvo situaciones de tensiones, vamos a decir, afectivas, muy concretas, inclusive en los últimos años de su vida. Entonces, ¿se es feliz? Y aquí viene la pregunta. ¿Se llega a ser feliz aun cuando tú consigas tu propósito? Sí, sí, sé feliz. Sí es feliz. Si yo encuentro el para qué y doy, digamos, lo que sé, acompaño, cualquiera sea la actividad que está haciendo. Si yo logro un cambio, de cierta manera, es que estoy hablando en este caso, disculpa la autorreferencia, pero si yo me siento un despertador de otro, sí logré mi propósito. Y ese, si yo soy un despertador de otro, o sea, soy un, por decirlo así, ayudo a que esa capacidad, a lo que sea ser un detonador de un proceso de cambio, quiere decir que sí, yo en mi caso sí logré mi propósito. Pues en tu caso ha sido así, más no necesariamente en todos los casos. Por supuesto, evidente. Claro. Pero a eso... Relación, felicidad con propósito, con propósito no necesariamente, me da la impresión de que pudiera estar vinculado en muchos aspectos, pero no siempre personas que han trascendido y han dejado una huella importante ¿no? para generaciones de generaciones han sido felices. Sí, no, por supuesto, evidentemente. Quizás no tiene relación este hecho de ser una condicionante, pero si tú me preguntas... En tu caso, afirmas que sí ha sido así. Sí. ¿Qué te falta entonces por alcanzar? Descubrí una maravillosa palabra japonesa que se llama Ikigai. Ikigai. Sí, que Ikigai. Con la razón por la que me levanto todas las mañanas. ¿Sí? ¿Perdón? Por la razón, se podría traducir por la razón en la cual yo me levanto todas las mañanas. Entusiasmo. ¿Sí? Ahora. O sea, el colocarle entusiasmo a todo lo que tú haces, ¿sí se te refiere? Sí, a eso se refiere. Sí. Entusiasmo traduce ando con Dios. Entusiasmo. Sí. Tengo a Dios conmigo. Así, etimológicamente, ¿ok? Traduce la palabra. Exacto. A eso se refiere. Ikigai está incluido lo que mi misión, mi profesión, me pueden pagar. Tengo vocación, pasión, lo que el necesita, lo que amo, en lo que soy bueno. Entonces te das cuenta que es lo que nosotros hemos estado hablando hace un ratito al respecto, el Ikigai, ¿sí? Ahora, hay que entender en el fondo... El Ikigai es una disciplina japonesa, ¿cierto? Si no me equivoco. Esto se hizo en base a una investigación en la cual en una isla japonesa descubre de que hay muchas personas longevas, la cual se hizo esta investigación y se dio cuenta, digamos, en base a estos resultados, era que era precisamente porque las personas descubrían qué es lo que les gustaba hacer, ¿sí? Y que al descubrir aquello, lo que hacía era que se sintiesen más felices. Es ahí un poco lo que nosotros estamos hablando. ¿Cuál tarea específica es lo que les gustaba hacer? Y eso les hacía sentirse felices y por tanto tenían una vida más plena y por tanto también lo que tenían era
mm, podían llegar a una edad más avanzada, y tenían eso. Entonces se construye, digamos, esa teoría, y esto está basado en un libro que lo hizo Ken Mogi, y que explica que el Ikigai es tu razón de vida, ¿sí? Ujú. Y que, eh, y que una de las razones precisamente era la longevidad que tenían, y que tiene que ver con actividades con mayor satisfacción, atención, Ujú. productividad. Entonces, señalan que conocer nuestro Ikigai es conocer el propósito y tu razón de vida. No es menor, no es menor, ¿ya? En la cual también en base a la Ahora, investigación, yo puedo conocer mi propósito, pero eso requiere un proceso de transformación, que evidente, quizás relatrarme de algunos vicios, dejar de desarrollar conductas que no son adecuadas, una serie de variables que debo tomar en cuenta, y por eso creo que es un camino, es un proceso que se va construyendo progresivamente, no desde la noche a la mañana, sino a lo largo de la vida. Aparte que exacto, los japoneses tienen un concepto de la vida muy distinto a los occidentales, por supuesto, por lo eh, menos los antiguos, porque los nuevos viven en el apúrate que normalmente vivimos hoy los occidentales. totalmente, totalmente, sí. Ahora, ¿cómo conseguimos nuestro Ikigai? Según las investigaciones que vi, es precisamente con 5 pasos Ujú. importantes. A ver, Primero es empezar pequeño. empezar. Empezar pequeño, ¿sí? Ujú. Si yo, por ejemplo, como te decía anteriormente, pretendo mañana abrir y ser una multinacional de una venta de un producto, ¿qué pasa si no lo logro mañana? Tengo que vivir el proceso. Tengo que partir con, no sé, saber qué es lo que a qué me voy a dedicar, qué voy a comercializar, eh, me voy a complicar respecto al dinero para poder invertir en aquello. Es muy probable que no lo tenga. Y es muy importante, eso es relevante, dedicarte solamente a alguna área de tu vida, porque nosotros lo que entendemos en base también a la inmediatez que vivimos, es que sentimos que nosotros tomamos como muchas áreas, y como dicen, hay un dicho muy, muy sabio que dice, el que mucho abarca poco aprieta, ¿ok? Entonces tenemos que centrarnos en un área, en una actividad, y no en muchas. Podemos partir con una, después con otra, y así poder ir armando ese rompecabezas, ¿sí? Dice Bai que el Ikigai se ha empleado en la orientación vocacional, pasión, vocación, misión y profesión. Justamente, Bueno, es que yo creo que en todas esas áreas, todo lo que hagamos nosotros en la vida debe estar orientada hacia un logro por supuesto. trascendente. Porque inclusive cuando hacemos algo Disculpa, para cocinar. sí, sí, no, disculpa que yo quiero un poco corregirte en general. Lo que pasa es que si yo solamente hablo de logros trascendentes, lo que yo tengo que saber es reconocer los logros pequeños, ¿ok? Perdón, Si lo yo pequeño, lo pequeño. hablo solamente de logros trascendentes, porque, por ejemplo, yo puedo decir de que quiero estudiar y sacar un postítulo, un posgrado, Ujú. y eso significa tiempo, dinero, y así estrés y todo el tema. Y si no logro disfrutarlo, sacarme una buena nota, poder compartir con mi familia, si me centro solamente en lograr ese posgrado, quiere decir que no estoy disfrutando los momentos pequeños, ¿ok? O los logros pequeños. Si soy capaz de organizarme en función de lo que quiero lograr, claro que sí. Lo que pasa es que si solamente me quedo en el deseo, no, porque para eso existe Ah, el que tú puedas ir deshilando sí, cómo cada una de las acciones o estrategias que vas a utilizar van a contribuir a ese bien mayor. justamente.
Pero si no vivo el proceso, ¿qué va a suceder? Que yo voy a terminar ese posgrado y lo voy a disfrutar solamente un momento cuando me entreguen el título. Nada, porque no me di cuenta que me certifiqué, no me di cuenta que dejé a mi familia. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, hay que disfrutar de estos logros pequeños. Si me fue mal, entender que, chuta, tengo que prepararme más para que en el otro me vaya mejor, ¿no? Mira, si Pero no, nosotros nos desarraigamos, nos apartamos de ujú, lo que es nuestra vida por lograr una meta, yo creo que no vamos a lograr evidentemente. sentirnos felices y realizados. ¿Por qué? Porque tú puedes lograr tu título X, pero sí, para lograr ese título X, abandonaste tus tareas familiares, abandonaste tus momentos de placer, de diversión. Entonces, quiere decir que, ay, qué sacrificio tan grande. Pero lo demás, ¿cuánto perdiste en el camino? He ahí la cuestión. Y es lo que no debemos, creo yo, dejar a un lado porque somos pluri. Somos familia, ¿No? somos amigos, somos proyectos, somos expectativas sobre nosotros mismos, somos un cúmulo que debe estar integrado hacia un fin mayor. Justamente, eso voy, ¿ya? Ahora, también lo segundo es una liberación, ¿sí? ¿Perdón? Una liberación, ¿sí? Uh-huh. La ¿Cómo es liberación eso? tiene que ver con que si yo quiero lograr algo, Uh-huh. tengo que, en el fondo, entender que si es algo que yo necesito, ¿sí? Uh-huh. Necesito, por ejemplo, tener un auto nuevo o de la o lo cambiando. Si ese es mi propósito y yo me siento bien, perfecto. Pero si ese objetivo, digamos, eso que yo persigo, es influenciado por familiares, por amigos, por un eslogan, por algo externo, quiere decir que no estoy encontrando mi Ikigai. Estoy siendo una persona absolutamente influenciable, porque es muy probable que lo logre, que vea felices a los demás, y me di cuenta que no era lo que yo quería. Por ejemplo, ese es un punto importante, liberación, ¿sí? El otro punto, buscar la armonía y la sostenibilidad. Puedo vivir, si por ejemplo yo digo, quiero ser coach de gestión emocional, como lo somos. La pregunta ¿es sostenible en el tiempo? ¿Puedo vivir de aquello? Sí o no. Mucho va a depender claramente de las acciones que yo dé, que yo me publicite, que yo, digamos, participe de charlas como esta, o sea, pero en el fondo tengo que saber entender, un poco saber lo que yo también necesito para vivir. Es sostenible poder mantenerme sabiendo que yo tengo esta responsabilidad, esta otra responsabilidad, y si no lo es, también. Ahora bien, si es parte de mi propósito y me doy cuenta que finalmente lo que me necesito es generar más dinero para no perder mi foco y de manera personal, y lo hemos conversado, hago otra actividad en el fondo que me permita financiar aquellos compromisos que yo tengo, pero sin perder mi foco, ¿sí? Sin perder mi ikigai. Es ahí, es un poco lo que yo en este momento estoy viviendo Uh-huh. en mi proceso de búsqueda y de revelación de propósito. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Me lo explica un poquito mejor? Me lo explico. Porque, por ejemplo, acá tú sabes que en Chile, no sé si en todos los países, pero cuando estamos hablando de diciembre a marzo, ¿sí? Son meses que básicamente lo que son actividades comerciales, lo que es oportunidades laborales, lo que son sostener un negocio que no sea, digamos, estacional, es complejo, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que a mí en lo personal me ha sucedido es que todos los proyectos que tengo van a dar inicio a ese Big Bang a partir de marzo, ¿sí? Uh-huh.
Entonces, Expliquemos que es por el verano. es por el verano, justamente. Entonces, por el hecho de ser del verano, lo que yo logré hacer es, tengo otra actividad distinta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo, pero como estoy en búsqueda de mi Ikigai, lo que estoy haciendo es sostener mi deseo futuro, que implica tener esta actividad que quizás no tiene mucho que ver. Ahora, quizás puede que no tenga absolutamente nada que ver, pero con el paso de los días me doy cuenta que sí tiene que ver. Sí, porque voy encontrando en este sentido, en base a lo que hago, un sentido y voy agregando otras experiencias más día a día. No sé si me entiende. Perfectamente. Y es que lo que hablaba hace un rato, existe esa manifestación y esa revelación. Y día a día, o quizás no día a día, pero en general, me estoy dando cuenta que efectivamente muchas cosas que vivo en el día me han revelado y me dicen, no, esto puede ser por aquí, o lo que yo estoy haciendo es abrir un abanico más superior, ¿sí? Te permite en base a las vivencias que estás. Si tú quieres buscar ese Ikigai, no tiene que ver con que yo me ponga, digamos, la visera ese, solamente para adelante. Porque si hubiese quedado solamente con esa visera hacia adelante, no hubiese hecho ninguna acción para poder sostenerme, Ujú. ¿sí? Ya te comprendo. De hecho, creo que es muy válido lo que está diciendo, porque yo puedo, en donde yo decida estar, Por supuesto. yo puedo hacer lo que quiero hacer. Ju- Yo creo que no hay una actividad del ser humano que se escape a que podamos sentirnos útiles, sentirnos seres que dejamos una huella, seres que podemos aportar algo a los demás. eh, y, y- y yo creo que eso es parte del propósito. Justamente, justamente. Ahora, dentro de los 5 pasos también, lo que te decía anteriormente, sentir alegría por cosas pequeñas, ¿sí? Porque si yo solamente me voy a sentir feliz, ejemplo anterior, respecto solamente al posgrado, que un posgrado puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Si me voy a sentir solamente feliz con terminar esos largos años, Mm. evidentemente que hablamos, tratamos de ser eso, eso de ser papás, de ser esposo, de ser compañero, de ser hijo, y en la cual dejamos, digamos, de sentir esa alegría diaria, no practicamos probablemente lo que hemos hablado mucho, practicar la gratitud, sí, que es una de las cosas que nosotros de repente nos olvidamos, ¿sí? Y si miro eso, solamente una felicidad a largo plazo, el próximo año me voy a comprar una casa porque estoy juntando el dinero, o 20 años más, no sé. Pero ¿qué pasó con las cosas pequeñas que tú hiciste? Sobre todo, por ejemplo, en un caso súper específico, de una persona que se compra una casa a largo plazo, a largos años plazo. ¿Me voy a sentir feliz solo cuando la termine de pagar? No, no puedo sentirme solamente feliz solamente cuando termine de pagar. Porque en el proceso, no sé, compré, tengo mi familia segura en ese lugar, ¿sí? Ujú, Compré y el tema del jardín, la ujú, agrandé, ¿me entiendes? ujú. La pinté, le puse de todos colores, no sé, una pieza más. ¿Por qué? Porque tengo un familiar nuevo, mascotas. No sé si me entiendes. Entonces, hay muchas, eso porque generalmente uno de las casas acá en Chile uno la compra a 25 años, más. Entonces, si llego al final de la última cuota, ahora me siento feliz porque la casa es mía, quiere decir que no disfrutaste de las cosas pequeñas. Claro, indudablemente. Es Se súper disfruta el proceso. disfrutar el proceso, justamente, disfrutar el proceso. Ahora, el último paso es estar en el aquí y en el ahora,
que son el aspecto de gestión emocional nosotros hablamos mucho. Nosotros tendemos a mirar el pasado, ¿sí? Y las acciones en el pasado son cosas que ya sucedieron y que no podemos cambiar. Ya sucedieron. Bueno o malo, ya sucedieron, ¿sí? ¿Pudimos ser distintos probablemente? Sí, evidente. Pero si también miro solo el futuro, o incluso hasta en mañana, si te preguntas, eh, vivo en función de lo que voy a hacer mañana, no sé, me voy a levantar, no sé, voy a trabajar temprano, después tengo que hacer esto. Uno se puede planificar, pero ¿qué pasa con ahora en este momento? Yo digo, María, estoy disfrutando muchísimo el programa contigo en el diálogo, pero si yo pienso solamente en lo que tengo que hacer mañana, no estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Para nada, no lo estoy disfrutando. No, no, esto tiene que ver también con el estar presente, ¿sí? Una de las cosas que siento de verdad que en la familia moderna es algo que falta el estar en el aquí y el ahora. Yo me acuerdo antes las familias de antaño se juntaban para lo que es el desayuno, para lo que es el almuerzo y que era la cena. Y era un acto, era algo maravilloso porque estaban todos juntos. Y en ese tiempo no existía el teléfono, no existía el celular. Poco y nada había televisión. Y cuando había televisión, en este caso yo me recuerdo cuando daban Sábado Gigante, sí, antaño, estamos hablando del Sábado Gigante antiguo, era una fiesta impresionante el Sábado Gigante porque era un programa que todos disfrutaban en familia. Happening con Ja también en Televisión Nacional también reunían eso. Ahora en un tiempo más, en unos días más va a haber el Festival de Viña, por ejemplo. Festival de Viña a artistas que nunca, de renombre importante, que estén en este país, era impresionante. Ahora no. Ahora el teléfono hace que existe una disfuncionalidad respecto a la educación, a la comunicación, ¿sí? Y las familias ya no están juntas, están divididas. A mí una de las cosas, te digo como experiencia personal, a mí me cuesta mucho que mi hijo se siente en la mesa a comer, me cuesta mucho, porque él prefiere estar en el living en vez del comedor, o en el dormitorio viendo tele, o con el teléfono, comiendo solo. El diálogo, hoy por hoy, y la comunicación es súper escaso. Entonces siento que lo que tenemos que hacer como medio, siento que tenemos una responsabilidad muy grande también, en la cual nosotros no solamente tenemos que hablar del Ikigai, de lo que es encontrar tu propósito, ni mucho menos. Lo que tenemos que también es fomentar el diálogo y la comunicación entre los seres que amamos. Porque la inmediatez, el teléfono, yo no estoy diciendo que sea malo. Yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es guiar a las personas que nos están escuchando a que sea como ocuparlo solamente como una herramienta, como una ventana a algo más, pero perder esa comunicación con tu familia, con tu hijo, con tu señora, o de repente con un amigo también. Eso es lo que ha sucedido y que de repente pensamos que por el hecho de mandarle canciones o alguna frase chistosa o algún meme que llamamos nosotros con eso ya somos súper buenos amigos porque nos acordamos de ello. Pero sabemos qué pasa con ellos realmente, no lo sabemos. Hay algo que como filósofa no puedo dejar de decir, y es, qué fácil se dice vivir el aquí y el ahora. Para Sí. vivir el aquí y el ahora, yo necesito limpiarme. Porque cuando yo ando con cargas del pasado, no puedo vivir el aquí y el ahora. Entonces, llegar a vivir el aquí y el ahora también es un proceso que necesita de darse cuenta qué es lo que me detiene del pasado, qué es lo que no me permite avanzar, cuáles son aquellas experiencias a las que me siento atada y de la cual no he podido deslastrarme, cuáles son las experiencias que me impulsan. Y luego de que yo hago un inventario,
de cómo he visto mi vida, puedo decidir comenzar a trabajar para generar cambios que me permitan vivir y disfrutar el aquí y el ahora. Si no pasamos por ese proceso de ayuda propia o de ayuda con terceros, que lo puede dar un coach sistémico emocional, que lo puede dar a través del asesoramiento filosófico un filósofo, no vamos a, podremos decir el aquí y el ahora, pero no lo disfrutamos porque estamos cargando muchas experiencias indeseadas del pasado. Y si además a esa experiencia indeseada le agregamos la manera en que la familia, en determinadas familias se vinculan y se relacionan, donde prácticamente se ven muy poco. Mira, pareciera que estuviéramos hablando de que cada día va a ser más difícil conocernos a nosotros mismos y además encontrar propósitos de vida y además llegar a ser felices y además poder disfrutar el proceso de cambio, de todos los cambios que tengamos que hacer. Entonces, es una, o sea, yo lo que quiero es que la gente que nos escucha se dé cuenta de que todo proceso que implique, ¿verdad?, propósito de vida, todo proceso que implique el saber para qué estoy en este mundo, requiere de una autorreflexión interna que me permita saber cómo estoy yo con mis pasados desde toda perspectiva familiar, laboral, amorosa, etcétera, de tal manera que yo pueda generar una limpieza que me permita quedarme con aquello que me impulsa y no con lo que me frena. De tal manera que a partir de allí yo pueda iniciar un proceso de Ikigai, de transformación, o como dicen los que hablan de Ikigai, de metanoia. De metanoia. Si no vamos a generar cambio. Y el aquí y el ahora es una muletilla que mucha gente utiliza, pero sin conciencia de lo que eso significa como un proceso de trabajo personal con nosotros mismos. Absoluto. Ahora, agregar un poco. Yo no estoy en contra de lo que es la televisión y el internet, las redes sociales. Sí, en un momento uno sí puede tener momentos de ocio, o descanso, ¿sí? Pero creo que cuando estamos viviendo una experiencia, algo personal, no necesariamente traumático, puede ser algo diario, no lo sé, algo bueno o positivo o negativo, no tomen eso. Pero cuando nos sentimos agobiados por algo, no nos gusta vernos. ¿Qué es lo que hacemos para poder distraernos, olvidarnos de un mal día, por ejemplo? Prendemos la tele, nos ponemos a ver el teléfono. Mira, aquí hay una pregunta para que la respondas, querido. Una pregunta dice, en ese punto de disfrutar y gozar del camino hacia el propósito, podemos decir que hay una especie de atemporalidad. Sí, de todas maneras. Pensándolo un poco, entender en que son momentos y el camino es absolutamente dinámico, ¿sí? Ahora, uno no necesariamente, o sea, uno se lo toma a lo largo del crecer o de vivir experiencias, estamos hablando, ¿cómo te explico? Linealmente, ¿sí? Claramente es probable que no, ¿sí? Con los pasos de los años y todo el tema. Pero puede suceder que en mi caso, por ejemplo, yo quisiese hacer un trabajo o una película respecto de alguna experiencia anterior que yo tuve. Tú de repente, por ejemplo, a mí me encantaría, yo estudié también, en algún momento estudié constelaciones familiares. Entonces,
mí me encantaría, no sé si es una serie que yo les invito a ver que se llama Yo Soy, que tiene con, mi otra yo, perdón, mi ¿Está otra, en YouTube? que está en YouTube, pero también estuvo mucho tiempo en Netflix, ¿sí? A mí me encantaría hacer algo relacionado con una serie de eso. Yo soy comunicador visual también, y me encantaría. Entonces, si yo me voy solamente a la temporalidad, al tema de la línea de tiempo continua o de la experiencia, que no miraría para atrás, porque también es bueno mirar para atrás, ¿sí? Pescar esas experiencias y armar lo que te produce satisfacción. Y si de esa manera yo genero que entrego mucho más, estoy encontrando quizás un propósito mayor, ¿sí? Entonces, por tanto, efectivamente es atemporal. Atemporal es que no hay tiempo. Correcto. Pero, mira, los griegos hablaban del tiempo cronos y del tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo lineal que conocemos. Sí, correcto. Pasado, presente y futuro. Mientras que el tiempo crono, y lo voy a leer textualmente, representa el tiempo cualitativo, el momento oportuno adecuado. Se refiere a un instante significativo, un punto crucial o una oportunidad que debe ser aprovechada. No se mide en unidades, sino que se relaciona con la calidad del momento. Ahora, para definir yo cuál es la calidad del momento, yo tengo que mirar atrás. A menos que haga y que por eso fue castigada como la mujer de Lot, que le al hacer desaparecer Sodoma y Gomorra, que le dijeron no mires hacia atrás porque si miras te convertirás en estatua de sal, y ella no pudo resistir a ello. O como cuando Feo fue a buscar a su mujer al infierno, perdón, ellos no hablaban de infierno, ellos hablaban al inframundo, que le dijeron no puedes mirar hacia atrás porque si la miras a ella la perderás. Y la curiosidad lo hizo perder a su mujer amada porque no pudo resistir pensar que y si no me sigue, y si no me sigue, y si es que no me quiere, entonces todas esas dudas lo llevó a perder a su mujer. Y Orfeo fue infeliz de por vida. Entonces, yo siento, que para poder vivir un tiempo kairos, nosotros tenemos que revisar nuestra vida, hacer un proceso de revisión. Cuando vamos a un psicólogo, cuando vamos a un psicoanalista, vamos a hacer un proceso de revisión. Aunque al final nos demos cuenta que lo más importante es el aquí y ahora, pero cuando nos damos cuenta y lo sentimos y pensamos que es real y lo asumimos como que es lo que yo debo hacer, y ahí no va a haber problema. Pero decir, o sea, a nosotros se nos colocan palabras como empoderamiento, como aquí y ahora, el presente continuo. Señores, estamos cargados de experiencias y esa experiencia puede ser obstructiva de cualquier proyecto, sea de relaciones laborales, psicológicas, de cambio psicológico. Y si no lo examinamos, vamos a repetir lo mismo y vamos a estar en un proceso de inconformidad y desazón. Por lo tanto, para poder, a mi juicio, según mi manera de verlo, centrarme en el aquí y el ahora, yo tengo primero que deslastrarme de todo lo que me impide vivir en el aquí y en el ahora. Y es un proceso que lleva tiempo. Es lo que yo creo. Lo primero que tiene que suceder ahí es darte cuenta, ¿sí? Porque muchas veces uno carga con emociones y convivencias pasadas y que voy repitiendo patrones porque evidentemente no las he solucionado, ¿sí? Y si no me doy cuenta de cuáles son, no voy a avanzar, voy a seguir igual, ¿sí? Que esas emociones están allí revoloteando. No, claro, por ejemplo... No voy a avanzar, no voy a vivir ni aquí, ni ahora, ni más allá, ni más acullá. A lo que voy, por ejemplo... Que lo diga de esta manera. Repetir patrones, por
ejemplo, no sé, de que sé que mi tatarabuela se separaron, qué sé yo, por decirte algo, de repente tomando un poco de los antepasados. Mi abuelo se separaron, ¿no es cierto? Mis papás se separaron y por tanto yo tengo que ser igual, repitiendo un patrón de lo que se ve, ¿sí? Pero si yo no me doy cuenta de lo que yo he hecho o qué acción o lo que sea sucedió o yo otorgué o no solucioné, o qué emoción, porque una cosa es el tema de la emoción es súper inconsciente, no es solo Es consciente, correcto, ¿sí? Si súper no lo bien. hago, voy a repetir el patrón igual. ¿Y qué sucede? Que si no lo logro solucionar yo, es muy probable que nuestros hijos vivan las mismas experiencias, ¿sí? Acá existe lo que hablamos un rato, el tema de la constelación familiar, de dejar quizás la carga o el dolor o la emoción o lo que sea a tu antepasado, ¿sí? O a Lo puedo través hacer, de las terapias por psicológicas, que hay supuesto, muchísimas muchísimas, numerología, llámese lo que sea. Sí, terapias yo puedo ser, psicológicas, estoy hablando de la numerología, no de la terapia psicológica. sí, tienes razón. Pero bueno, volviendo a eso. Yo sí puedo dejar en base a una terapia de constelación familiar algo, la mochila que te corresponde para atrás, ¿correcto? Ujú. Pero si no tomo conciencia, no me autoconozco o no me molesta, es imposible que yo viva el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es un tema dinámico. ¿Sí? Nosotros partimos hablando hacia atrás a las 9 de la noche. ¿Sí? Y yo estoy viviendo el aquí y el ahora, llevando ya 1 hora y 17 minutos contigo. ¿O no? Eso Sí, estamos centrados en el tema. estamos centrados en el tema, y así es una conversación dinámica, hemos estado de acuerdo o no, hemos aprendido los dos en base a la experiencia que estamos viviendo. Yo en este momento lo estoy disfrutando. ¿Sí? Francisco, te dice por aquí Vice Mm. que cómo se llama la serie. Se llama Mi Otra Yo. Mi Otra Yo. ¿Sí? Es sobre constelaciones familiares. ¿De qué año es? No hace mucho. No, no, no. Esta tiene 2 temporadas. Entiendo que es 2022-2024. No O hace sea que mucho. debe estar en Netflix todavía. Puede que sí. Yo en este momento no tengo Netflix como para poder ver, pero sí se puede ver de constelaciones familiares. Es base a una historia turca. Más detalle no lo voy a ver, pero es realmente maravillosa, de Y verdad. dice En por términos- aquí Natita, Ujú. mi otro yo, y dice, es buenísima. O sea que me supongo que Natita la vio. Si la viste, por favor, dice, así está en YouTube, dice Natita. Yo lo vi en Netflix. Maravillosa, en serio, véanla, Gracias por tu aporte, Natita. véanla. Me encanta que estés aquí con nosotros. Realmente te das cuenta ahí de que si no logramos sanar patrones, no avanzamos. ¿Sí? Son Claro, vivencias. indudablemente. Pero ojo, insisto, una constelación o encontrar el propósito, yo no sé, puedo encontrar mirando esa serie maravillosa, pero si no Ya, tengo conciencia y no la recibo, va a ser momentánea. así es. Dice Teresa, completamente de acuerdo con su criterio, licenciada María. Gracias, Teresa. Gracias, amiga. Francisco, te propongo algo. ¿Qué Ujú. tal si, este, por el tiempo que llevamos, hacemos la meditación que tenías prevista, Sí, o que sí. tienes prevista? Ujú. Vamos a hacer una meditación donde le vamos a pedir a las personas que están que si quieren hacerla junto a nosotros, pues sigan las instrucciones que Francisco les va a entregar, de tal manera que nos pueda ser útil y que creo que sí servirá también para que nos relajemos un buen rato y reflexionemos a través de ella sobre nosotros. Dice Teresa, sí, aún está la serie, que si aún está la serie en Netflix. ¿Sí? Maravilloso. Véanla, absolutamente recomendable. Bueno, perfecto, entonces te escucho, querido Francisco. Vamos, entonces. No sé si se escucha la melodía.
Una pregunta, ¿tiene derechos de autor o no? ¿Perdón? No tiene derechos de autor. No. Ah, ok, porque si no puede cortarlos en el libro. Pero se escucha, ¿no? Sí, te escucho. Perfecto. Ok. Ya para hacer una meditación en principio, tenemos que encontrar un lugar tranquilo, en la cual nos sintamos cómodos y que no nos distraigan. La invitación es a cerrar los ojos, respirar profundamente, inhalar profundamente y exhalar. Mentalmente establece la intención de descubrir tu propósito. Puede decir algo como: estoy abierto o abierta a conocer mi propósito de vida. Enfócate en tu respiración. Sigue tu respiración inhalando y exhalando, dejando que tu mente se calme. Imagina que estás en un lugar hermoso y tranquilo. En este lugar encuentras un objeto especial que representa tu propósito. Observa con detalle y siente qué emociones te evoca. Permite que surjan pensamientos, imágenes o sensaciones realizadas con tu propósito. No juzgues lo que venga, simplemente observa. Agradece cualquier insight o sensación que hayas recibido durante la meditación. Inhala, exhala, visualiza, reflexiona y agradece. Vuelve lentamente a estar al presente, moviendo tus manos y tus pies y abriendo los ojos cuando te sientas listo o lista. Sería interesante escuchar algunas impresiones sobre lo que vivieron o sintieron a través de la visualización en la meditación que nos propuso Francisco. Así que les escuchamos para saber sus impresiones. Escriban, por favor. La próxima vez lo pones un poquito más bajo. La música, sí. Ahí tengo que conversar producción, jefa, ahí para que para comprar algún elemento para que sea mejor. No hubo sensaciones, descubrimientos en lo que vivieron,
o si la jugó. Coméntenos algo. No tienen que decir todo lo que sintieron, sino cómo te sintieron. Exacto. Fundamentalmente. Vamos a comenzar yo. Yo me sentí plácidamente porque todo lo que vino a mi memoria fue como un inventario de todo lo que yo he hecho que me ha hecho sentir plena, desde el dar y el lo que yo he recibido. Y siento que, y di gracias por eso, porque sé que ha valido la pena. Y de Sí, sigo dando. por supuesto. Ahí dice él también, es grato dedicarte un rato a buscar el propósito. Sí, muchas gracias, Edwin Base 19. Sí, y también dice, excelente. Y Ana dice excelente, gracias. Esto te... Bueno, esta pequeña meditación la pueden hacer, es rápida, como se dieron cuenta, la pueden hacer parte de su ritual diario, fundamentalmente al acostarse. Y en el momento que ustedes lo deseen, sobre En la búsqueda todo cuando se sientan, yo les sugiero que cuando se sientan un tanto tristes, depresivas, Ujú, háganla, sí, que creo que van a encontrar elementos que les van a hacer salir de ese momento turbio, triste que pudieran estar pasando. lo Y bueno es que existen muchos tipos de meditaciones. Hay claro, meditaciones más largas, generalmente, por ejemplo, lo que se refiere al tema de, de liberación o tema financiero, o un emprendedor, que si está el método Silva, hay mucho. Hoy por hoy la comunicación hay que buscarlo en la parte como herramienta positiva de aprendizaje. Hay muchos temas en los cuales uno puede encontrar esa meditación. Fundamental para encontrar tu Ikigai existe lo que es precisamente la meditación, ¿sí? Porque nos permite la meditación a centrarnos en nosotros, adentrarnos en nuestras sensaciones, lo mismo experiencia que tú viviste, es decir, todo lo que yo he vivido, lo que no es en vano. Entonces, eso es un sentimiento maravilloso, porque por lo general, cuando uno estamos en un proceso depresivo, ¿sí? Encontramos que todo lo que vivimos, lo que hemos vivido no tiene sentido y por tanto es negativo, ¿sí? Y si llegamos a darnos cuenta, una herramienta fundamental es para encontrar nuestro propósito de vida, nuestra razón de ser, para sentirnos felices, que parte también de lo que es la felicidad y lo hemos hablado, una herramienta fundamental es la meditación. Si me siento que no tengo propósito, busco una. Va a estar la grabación, se puede compartir, la pueden repetir. Si busco una sanación, por ejemplo, respecto a la relación con mis pares, hay meditaciones respecto a aquello. Si necesito sanar mi niño interior, hay. ¿Me entiendes? Entonces, no sé, de diferentes temas. Lo bueno es que existe esos medios cuando muchos estudiosos y personas que escribieron y todo antiguamente antaño no tenían esto. Pero ahora hay, busquen, autorreconózcanse, invítense en este día domingo antes de partir una semana laboriosa o última semana de vacaciones, lo que sea que estén viviendo, que se miren y mirarse a uno mismo es súper difícil, no es fácil, ¿sí? No es fácil, incluso tampoco es tan fácil mirarse al espejo porque uno lo hace de manera súper funcional, me lavo los dientes, qué sé yo, me pinto, no sé, pero ¿qué hay más allá? ¿Me miro realmente a los ojos? ¿Me conozco? ¿Reconozco lo que estoy sintiendo? Y es mucho más fácil prender la televisión, el computador y el celular y mirarte frente a frente. Es mucho más fácil, porque no nos gusta, porque nos juzgamos muchísimo. Y más encima, nos
nos autoflagelamos y no reconocemos nuestra potencialidad o lo fantástico que todos somos fantásticos, todos somos fantásticos. Acá no hay un tema de calidad, quién es mejor que el otro, uno puede saber más que el otro, uno se puede especializar en el otro, pero como seres humanos somos únicos, llenos de, de virtudes, de cosas por entregar. Nosotros, nosotros la misión que tenemos es entregar o servir o como ustedes quieran, dar lo mejor al otro. Esa es la invitación de descubrir Y a nuestro no ser propósito. mezquinos con nosotros mismos. Pero por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos dicen, Francisco, te digo, o María, eres espectacular en lo que dices. ¿Y qué pasa si yo no me lo creo? Yo voy a terminar el en vivo contigo, después me voy a largar a llorar o qué sé yo, ¿qué pasa? ¿Qué logré? ¿Qué entregué? Y la verdad es que Bueno, es mucho. muchas gracias. Todo lo logramos. Yo lo logré también. Me Ujú. siento muy contenta por el en vivo de hoy, muy contenta. Gracias, Francisco, por todos los aprendizajes y enseñanzas. Y les voy a pedir, disculpe, como ya llevamos 1 hora y cuarto, Más o Francisco, menos, vamos sí, a dejar lo de las flores para la semana que viene. problema, Pero sin no hay problema. embargo, recuerden que Francisco es terapeuta floral Ujú, y que él prepara las esencias en función de lo que cada una de las personas que acuden a él les indican cuáles son las emociones que los están perturbando. Yo lo ujú. recomiendo, lo he usado y me ha ido muy bien, excelente. Así que se lo recomiendo. Pueden contactar a Francisco a través de su cuenta de Instagram, que es Francisco Zúñiga Brito. Pueden hacerlo por Ujú. interno, pueden hacerlo por su cuenta de Facebook, que es también igual, pero cambia algo. O Coach Francisco Lo que Brito pasa es que Zúñiga el Brito. que estoy tomando son dos en este caso, que es coach sistémico y el otro es coach sistémico Francisco Zúñiga Brito. En, Son dos. en Facebook, En en Facebook. Facebook. Sí, Y que sí. recomendada, ya lo saben. Ujú. Y muchas gracias A por ti. haber compartido con nosotros hoy Ujú. y esperemos que haya sido fructífero para ustedes y sé que algunos aprendizajes pueden serles útil a todos y a nosotros, porque también aprendemos cada vez que hacemos un en vivo, precisamente porque para eso estamos, para servirlo. Y Así es. les recuerdo que visiten nuestra página de YouTube, María Andrade Ujú. Rodríguez, donde allí encontrarán los en vivos que hemos hecho con todas las personas con las que he compartido, además de los shorts, donde el que quiera empaparse de lo que significa, cómo está Venezuela, lo más importante, cómo está reaccionando el mundo ante la situación venezolana, pueden ir y también verlos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Hasta el próximo domingo. Feliz noche para todos, bendiciones. Ujú. Y por favor vayan al feed de mi cuenta, esta cuenta, para que escuchen el micro que hice hoy sobre aprendices de filosofía. Ujú. El tercer micro, y espero les sea también útil a todos ustedes. Que bendiga, hasta un próximo en vivo. Feliz Ujú. noche. Feliz noche.